Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra, que puedas tú bendecir el estudio del día de hoy y que abras nuestros corazones para recibir la enseñanza que tiene preparada hoy Armando y que le des las palabras adecuadas también para que pues sí lleguen profundamente a nuestros corazones. Te pido por los que están conectados, por los que están aquí presentes, que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, el estudio de hoy se titula Preparación para su muerte y es la continuación de los estudios que hemos venido este, realizando en cuanto al libro de Mateo. En los estudios anteriores, en ya por lo menos 6 estudios anteriores, estuvimos revisando lo que Jesús le dice a sus discípulos, ya en grupo pequeño, no con las multitudes, sino en grupo pequeño, en el Monte de los Olivos. Y es un discurso largo que hemos visto durante las últimas semanas. El estudio de hoy ya es en el capítulo 26 del libro de Mateo y es muy diferente. O sea, deja de ser la respuesta de Jesús a las preguntas de los discípulos de cuándo va a venir por segunda ocasión y se centra, vamos a decir, en tres pequeños estudios, ¿no? Uno que podríamos llamar en donde vamos a aprender sobre la gracia soberana de Dios y de Jesús. La segunda parte que sería un rechazo vehemente, una tierna adoración y una determinada hipocresía. O sea, son cuatro estudios en uno, ¿no? Por decirlo así. O sea, son segmentos donde vamos a aprender diferentes enseñanzas de parte de Jesús hacia sus discípulos. ¿Sí? Entonces, bueno, de inicio decirles que vamos a ver esos segmentos en el estudio de hoy y pues de inicio vamos a leer el pasaje. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 26, versículos 1 al 16. Entonces lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderlo con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. ¿Sí? Entonces, bueno, en este pasaje de Mateo 1 al 16, pues como les digo, vemos estas cuatro cosas de las cuales podemos nosotros desprender enseñanzas. Ahora, de inicio decirles que como decía al principio, el discurso del Monte de los Olivos concluyó, ¿sí? Todas esas enseñanzas y también eh, profecías que estaba anunciando Jesús sin una fecha concreta, terminaron. Y aquí ya está comenzando, propiamente dicho,
el desenlace de lo que sería el evento más importante en toda la historia, que es lo que va a hacer la obra de Jesús en la cruz. ¿Sí? Entonces este es, digamos, el inicio de la culminación de la obra de Jesús contada en los evangelios, prevista por Dios desde el principio, ¿no? Y bueno, como preámbulo, habría que decir que no hay ningún tema más importante que este, ¿no? Entonces veamos si me ayudas leyéndolo, Jesús. Juan 1:29, si eres tan amable. Juan 1:29. Juan 1:29. Permítame. Dice Miriam que se lo sabe, a ver. Sí, es que le cortaron el... Bueno, Creo que no tiene. aquí con el pecado del mundo, pero completo dice. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, o sea, aquí en el principio de Mateo 26 se empieza a concretar esto que había sido anunciado por Juan el Bautista, ¿sí? El Cordero de Dios, es decir, Jesús, en su, vamos a decir, figura de cordero que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, ¿sí? O sea, la obra de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección, van a hacer efectiva este anuncio que había perfilado Juan el Bautista, que ya había anunciado en este versículo de Juan 1:1. Y pues ese es el momento, pues yo podría decir, culminante en cuanto al plan de salvación original de Dios, ¿no? El que Cristo dé su vida en la cruz para perdón de pecados, ¿no? Y bueno, pues esto es tan importante que pues, también veamos que dice 1 Corintios 2:2, si me ayudas con ese, Jesús. Sí. Primera de Corintios 2:2. Ajá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Sí. O sea, para Pablo, el evento de Jesús y su obra en la cruz es a tal grado importante que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, si vas a hablar de Jesús, o sea, te está diciendo Pablo, si vas a hablar de Jesús, habla de la obra de Jesús en la cruz y de cómo esa obra resuelve el problema de pecado, ¿no? O sea, esa es la trascendencia espiritual, histórica, y yo te podría decir incluso individual de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por eso Cristo y su obra, lo que hizo, lo que voluntariamente entregó, que es su vida, es trascendente porque pues, te cambia la vida. Pasas de estar muerto a tener vida gracias a esa obra en la cruz. Y esto es tan importante que el propio Pablo dice, no me propuse otra cosa que Cristo y Cristo crucificado, ¿sí? No Cristo en la muerte, sino Cristo haciendo la labor encomendada por el Padre para, a partir de esa entrega voluntaria de su vida, vencer la muerte y poder otorgar salvación, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en principio como preámbulo de Mateo 26, ¿sí? Es el inicio de la culminación de la gran obra de Cristo. Ahora, ya entrando en la materia del estudio, vamos a ver los primeros 2 versículos de Mateo 26. Dice así, ya entrando en el pasaje que vamos a analizar. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, ¿sí? En Mateo 24 y 25 vemos que hay una duda de los discípulos y la respuesta de Jesús
no da una fecha concreta de lo que estaba anunciando. Pero aquí lo que vemos es que habla con precisión de lo que va a pasar y les da la fecha. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sí? Está declarando la fecha precisa de ese acontecimiento, ¿sí? De esta obra en la cruz, pues ya les está diciendo con precisión qué va a pasar, ¿no? Dice, bueno, pues yo no sé qué va a pasar ni mañana, ¿no? No sé qué va a pasar en un ratito. Y Cristo sabía que su obra, la obra prevista por Dios, diseñada por Dios, iba a ocurrir con precisión en esa fecha, ¿no? Ahora bien, Jesús ya les había anunciado varias veces a los discípulos, pues que este evento de ser tomado por sus perseguidores iba a ocurrir, ¿no? Y ya lo había anunciado cuando menos 3 veces antes en el libro de Mateo. Miriam, ¿me ayudarías con leyendo Mateo 16, 21, por favor? Un poquito antes, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al 3er día. Muchas gracias. Sí, ahí está un primer anuncio. Jesús, ¿me podrías ayudar con Mateo 17, 22 y 23? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al 3er día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Sí, segundo anuncio, ¿no? De este acontecimiento. El tercero, veamos Mateo 20, versículos 18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al 3er día resucitará. ¿Sí? Había en estos 3 versículos un anuncio muy claro de lo que iba a suceder, de lo que Jesús estaba consciente que de entrada era el plan de Dios, ¿no? Y que además, pues Jesús no estaba evitando, ¿no? No lo estaba evitando. Porque recordemos que Jesús entrega su vida de manera voluntaria, ¿no? Nadie se la quita, Él la da, ¿no? Ahora, por el otro lado, los enemigos de Cristo, sus perseguidores, quienes no creyeron en Él, quienes no lo reconocieron como el Mesías que había sido profetizado, pues ya también conspiraban contra Él y había intentos de prenderlo, ¿no? De agarrarlo, ¿no? Entonces vamos a ver 3 también ocasiones en las que habían intentado pescarlo, agarrarlo, matarlo, ¿no? ¿Me ayudarías, Miriam, con Mateo 2:16, por favor? 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Sí, desde pequeño sufrió persecución. Sí, el solo anuncio de las estrellas que siguieron estos sabios de Oriente, el haberlo comunicado a Herodes, puso a Herodes en crisis y Herodes planteó pues un crimen para intentar matar a Jesús, ¿no? Matar al rey profetizado que lo estaría destronando, ¿no? Que le quitaría el lugar preeminente que Herodes creía merecer, ¿no? Y entonces desde esa temprana edad ya era perseguido de muerte, ¿no? Veamos también Lucas 4, 29 y 30. Lucas 4,
29 y 30. ¿Me ayudas? ¿Quién lo tiene? Jesús. Gracias, Karina. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Sí, aquí ya los perseguidores de Jesús, otros que estaban escuchando una predicación y no les gustaba lo que estaban oyendo, e intentaron agarrarlo. Y pues lo que hizo él, les pasó en medio de ellos, ¿no? Enfrente de ellos. No estaba evadiendo ese destino, pero en ese momento aún no llegaba el tiempo, ¿no? Y veamos otro de estos intentos de sus enemigos en Juan 10, 18. ¿Sí? Juan 10, 18. Sí, Miriam. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Lo que vemos aquí en este versículo es la confirmación de que Jesús tiene el poder y tiene la voluntad de entregar esta vida, ¿no? Que la entrega de vida, su entrega de vida es de manera absolutamente voluntaria, ¿no? Que si él hubiera querido, pues, huestes del cielo estarían impidiendo que lo atraparan. Por eso el anuncio que está haciéndose en Mateo 26, 2, pues es también el anuncio de que estas cosas ocurren de acuerdo a su plan y de acuerdo a su soberanía, es decir, al poder absoluto que tiene de todo lo que ocurre, ¿no? Esto confirma que es un plan diseñado por Dios desde mucho antes, ¿no? Veamos Juan 19, versículos 10 y 11, es un poquito más adelante de donde acabamos de leer. Juan 19, versículos 10 y 11, que es otra forma en la que confirma que el poder de Dios estaba por encima de los hechos que estaban ocurriendo. ¿Lo puedes leer, Jesús? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Exactamente, ¿no? Aquí lo que hace Jesús es declarar que aunque un hombre gobernante del imperio hegemónico de su época tenía cierta autoridad respecto de condenarlo o liberarlo, esa autoridad no provenía de otro hombre, sino provenía de lo alto. Y de lo alto implica Dios, ¿no? No el emperador que en ese momento gobernaba, que era, si no mal recuerdo, Tiberio César, ¿no? Sino de la autoridad de simplemente prenderlo, ¿no? Porque recordamos cómo fue el arresto de Jesús. Fue pacífico. Él no huyó, no lo tuvieron que andar persiguiendo con policía judicial y guardia nacional ni ejércitos, ¿no? No. Uno lo entregó con un beso, ¿no? Y él pacíficamente acompañó a sus persecutores, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que es completamente voluntario, la soberanía estaba en Dios, el poder de que esto ocurriera o no ocurriera dependía de Dios, pero el plan soberano de Dios, es decir, sobre todas las cosas, era el que Cristo diera voluntariamente su vida para cumplir la obra de la cruz, ¿no? Y esa es la importancia de todos los eventos que vamos a estudiar a partir de Mateo 26 en adelante, ¿sí? La culminación del plan previsto por Dios. Veamos Hechos 2:23.
Hechos 2, 23. Que es otro versículo que confirma que este plan venía de Dios. Miriam. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? A este se refiere a Cristo, ¿no? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, desde el inicio del plan de Dios, del inicio de la creación del universo, estaba determinado que esto iba a ocurrir de la manera en que ocurrió, en el tiempo que ocurrió. Y no antes, y no después, y no de una forma distinta, ¿no? Exactamente como lo había planeado Dios, ¿no? Y bueno, por último, veamos Primera de Pedro, de este segmento, por último en este segmento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Jesús, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de vosotros. ¿Sí? En el versículo 19, pues hace match con lo que dijimos al principio en Juan 1:29, ¿no? De que Él es el Cordero de Dios, ¿no? Este Cordero, que de acuerdo a Mateo 26, va a ser sacrificado en la Pascua, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Al destino que ya había fijado Dios, ¿no? Dice aquí el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿sí? ¿Cuándo le fue revelado? Por amor a estos discípulos, pues ahí en Mateo 26, 1 y 2, ¿no? ¿Cuándo? 2 días antes de la Pascua del año de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces eso pasó, ¿no? Y así fue revelado a los discípulos, ¿no? Ahora, yo te diría, y para nuestra reflexión, tienes el anuncio de Cristo, ¿no? El anuncio de que va a ocurrir esto. ¿Cuál es la actitud de los que están ahí con Él, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los siguientes segmentos de nuestro estudio, porque, como les decía, hay diferentes reacciones, ¿no? A ese anuncio, ¿no? Entonces, vamos a regresar a nuestro pasaje en Mateo 26 y vamos a continuar con los versículos 3 al 5, ¿sí? Entonces, en los primeros 2 versículos hay el anuncio de Jesús de que la obra de la cruz se va a realizar en los siguientes 2 días, que es la Pascua, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 26, 3 al 5? Lo leo. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Sí? Bueno, aquí es el segundo apartado de nuestro estudio de hoy, ¿sí? Lo que hay como una de las reacciones posibles al anuncio de que va a cumplirse la obra en la cruz es un vehemente rechazo de ¿quiénes? De estos escribas, sacerdotes y ancianos del pueblo que no lo reconocieron como el Mesías profetizado, ¿no? Estos sacerdotes y escribas tenían, pues como sabemos, muchas cosas contra Jesús. Ninguna de ellas fundada, ¿no? Ninguna de ellas legítima. En su mala interpretación de la voluntad de Dios, ellos habían tergiversado muchas de las cosas. No reconocían la divinidad ni la característica de hijo de Dios en Jesús, y por eso, dice aquí, estaban conspirando, ¿no? Dice el versículo 4,
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Sí? Veamos lo que está diciendo y es bastante fuerte. O sea, tuvieron consejo, o sea, se juntaron varios, sesionaron y probablemente hasta con ciertas formalidades, porque un consejo tiene que estar constituido de acuerdo a ciertas normas, deben de haberse reunido en un cierto lugar, deben de haber estado presente un mínimo de ellos y intercambiar ideas, dice aquí, con engaño, o sea, idean un engaño para matarle, ¿no? Ese era el propósito de ese consejo, o sea, un consejo para darle muerte, ¿no? O sea, ¿qué rechazo mayor podría haber que conspirar contra alguien para matarles, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Entonces, la reacción que puede alguien tener al anuncio de la obra de Cristo en la cruz puede ser tan fuerte como negar a Cristo como Hijo de Dios y además conspirar para matarlo, ¿no? Esa es una de las reacciones posibles y eso es lo que nos está invitando a reflexionar estos 3 versículos, ¿no? Del 3 al 5, ¿no? Y el 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque para los judíos de esa época, y bueno, los judíos actuales, la fiesta de la Pascua es solemne, ¿no? Tenían muchas reglas de lo que no podía ocurrir en esa fiesta. Pero el problema no era honrar la fiesta de Dios. Lo que les estaba preocupando a estos sacerdotes no era estar queriendo matar a alguien en la fiesta de la Pascua. Lo que querían evitar era el alboroto en el pueblo. O sea, diríamos en tiempos modernos, lo que no querían era que sus votantes se pusieran en contra de ellos, ¿no? O sea, no querían perder su simpatía, su popularidad, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Lo que les estaba preocupando no era honrar a Dios y respetar la fiesta de la Pascua y las reglas que había sobre la fiesta de la Pascua, sino no tener un levantamiento del pueblo, ¿sí? ¿De quiénes? De los discípulos y los simpatizantes de Cristo, ¿no? Eso es lo que querían evitar, ¿no? Pero su resolución era de vehemente rechazo a lo que significaba Jesús, ¿no? Temía ser, estos sacerdotes, temían ser quitados de su lugar, ¿no? Temían ser desplazados por la verdadera doctrina de Dios, ¿no? Porque ellos estaban, y como lo hemos revisado en los estudios anteriores, pues siendo desnudados, ¿sí? Cuando la predicación real y verdadera de Cristo los estaba denunciando como lo que eran, ¿no? Como falsos maestros, ¿no? Esto, pues les digo, tenía repercusiones y vamos a solamente revisar 2 cositas que podrían estar detrás de la mente de estos sacerdotes que querían conspirar y que conspiraron y que lograron llevar a cabo ese plan, ¿no? Veamos qué dice Juan 2, 14 al 16. Juan 2, 14 al 16. ¿Sí? ¿Por qué le tenían cierto coraje a Jesús? ¿Quién lo tiene? Miriam, por favor. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es que Jesús, en su visita al templo, lo que hace, bueno, aparte de muchas cosas que hizo y que predicó y que dijo, tuvo una acción. Y la acción fue
decirle a estos sacerdotes que hacían negocio, dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿sí? No conviertas en el templo de la adoración de Dios en un negocio, ¿no? En un lugar donde solo se comercian cosas del mundo, ¿no? Este lugar es para abocarnos a las cosas del cielo y de Dios, y ustedes la están convirtiendo en un lugar de comercio. Entonces, bueno, un interés que Jesús trastocó y que se ve que tuvo un grave efecto fue ¿no? El de poner en riesgo el negocio, ¿no? ¿Sí? Y eso en el mundo mueve muy fuertemente a los enemigos de Dios, ¿no? Dicen, tócales el dinero y se vuelven locos, ¿no? Incluso hasta los criminales, ¿no? Las policías y los aparatos de seguridad dicen, sigue la pista del dinero y ahí es donde les duele, ¿no? Otras cosas no, pero esa del dinero sí les duele, ¿no? Entonces, estos sacerdotes, escribas y fariseos, pues eran así, ¿no? Eran así, deshonestos, interesados en el dinero y no en las cosas de Dios. Veamos qué nos dice Juan 11:49, Jesús, si me ayudas con ese. Jesús 11, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Sí? Aquí estamos hablando de el mismo que está hablando Mateo 26, en este caso 3, ¿no? ¿Sí? Sumo sacerdote de aquel año, ¿sí? Un sacerdote, digamos, importante, en ese año, el principal, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? También que el consejo de estos ancianos, de sacerdotes, pues estaba siendo dirigido por un señor bastante criminal, ¿no? O sea, si el propio consejo, su dirigente, está conspirando contra Cristo, pues es que vamos a decir, la jerarquía mayor está contra Cristo, ¿no? O sea, a ese nivel es este rechazo, y por eso nuestro segmento del estudio de hoy se llama así, vehemente rechazo, ¿no? Ahora, yo sí te diría que no hay paridad de fuerzas en esta batalla, ¿no? Por un lado está Dios y su plan soberano, y por el otro lado está el esfuerzo de hombres que con toda su energía y toda su voluntad están rechazándolo, pero no pueden tener victoria. Y no pueden tener victoria por lo que dice incluso el versículo 5. ¿Sí? En el versículo 5 dicen, pero no durante la fiesta. ¿Qué leemos en el versículo 2? Que Jesús está diciendo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Sí? El plan de Dios es que se hace la obra de la cruz en la Pascua. El plan de ellos es matar a Cristo, pero no en la Pascua. Y el plan de Dios se cumple porque Cristo fue asesinado en la cruz en la Pascua. ¿Sí? O sea, hasta en esto, hasta en el plan de ellos, es presente el poder y la soberanía y control absoluto de Dios. Todo está bajo su control. Y ese es un mensaje fuertísimo para nosotros, que somos creyentes en Cristo, porque si las circunstancias de la muerte de Cristo están en total control, pues mucho más nuestra vida, ¿no? Y era lo que decíamos hace un rato al compartir. Pues Dios está en el control y en el cuidado de todo. Tienes que vivir confiado, porque todo lo que ocurre va a ser por algo correcto, por algo útil y por algo que va a ser agradable a Dios, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo elemento de nuestro estudio de hoy, ¿sí? Primero vimos la soberanía completa de Dios, la respuesta al anuncio de la obra de la cruz, que es vehemente rechazo de parte de estos escribas y sacerdotes, y luego vamos a ver otra de las posibles reacciones, ¿no? En alguien insospechado, ¿no? Alguien que no estaba en el radar, ¿no? Pero este entendimiento del anuncio que acaba de hacer Jesús por parte de esta persona
es tan importante a los ojos y agradable a los ojos de Dios, que hay un versículo que es bonito, 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 porque está diciendo, y va a ser recordado, ¿no? Esto que está haciendo esta persona va a ser recordado donde se predique este evangelio, ¿no? Es precioso eso. Y coscorrón para mí, que el otro día me preguntaron quién era y no supe, ¿no? Pero bueno, luego les platico eso, ¿sí? Dice Mateo 6, y vamos a leer de Mateo 6, 26, los versículos del 6 al 13, y ahí vamos a ver una tierna adoración, ¿sí? Que es el siguiente segmento. Y lo leo, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me siempre me detendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. ¿Sí? Precioso. Ahora, la primera vez que leímos este pasaje, del 26 al 16, y pasamos por aquí, no sé si tuvieron la impresión de que eran como historias que no estaban conectadas, ¿no? O sea, como que son segmentos de tres cosas que ahí el que escribió el Evangelio pegó, ¿no? O sea, como dice, cortapega y ahí lo soltó, ¿no? No, están relacionadas con lo que dice Mateo 26:2, ¿sí? Lo que está contado respecto de esta mujer en Betania, en Mateo 26:6 al 13, pues está directamente relacionado con el anuncio de Jesús de la obra en la cruz, ¿no? Que vemos en Mateo 26:2. ¿Sí? Entonces, esta es la otra posible reacción que puede tener una persona ante el anuncio de que la Pascua, el sacrificio del Cordero, la muerte de Jesús en la cruz, va a ocurrir, ¿no? Entonces, y vemos que ahí hay dos reacciones. O sea, por un lado están los discípulos que han venido con Jesús todo el tiempo y esta mujer, ¿no? Nos dice el versículo 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, ¿sí? Estaba sentado a la mesa, estaba comiendo con compañía, llega esta mujer y derrama este perfume, dice aquí, de gran precio, ¿no? De gran precio. Probablemente esta mujer pues, no tenía muchos recursos, ¿no? En general no tenían recursos los seguidores de Jesús. El hecho de que nos diga de que es de gran precio es que implicó para ella un sacrificio. Y esto es lo que es agradable. No el que sea de gran precio, sino lo que implica para la persona. ¿Sí? Eso fue lo que es agradable para Dios. Y yo te diría que no te fijes en que sea de gran valor en dinero, sino en lo espiritual, en el valor que tuvo lo que hizo ella. ¿Y dónde radica el valor? En que ella sí entendió lo que Jesús estaba anunciando en Mateo 26:2. ¿Sí? Está anunciando su muerte. Los discípulos, ya escuchábamos al principio del estudio, pues habían recibido ese anuncio 3 veces y muchas veces más. ¿Sí? Y escucharon que en 2 días viene la Pascua y va a ocurrir que el Hijo del Hombre va a morir. Y se quedaron como si nada, ¿no? Y ellos que lo seguían todo el tiempo. Pero esta mujer, ¿sí? Dice el versículo 12,
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, la que entendió que realmente iba a ocurrir el suplicio de Jesús en la cruz fue esta mujer, ¿no? Ahí radica todo el valor, ¿no? Veamos qué nos dice Juan 12, 1 y 2, por favor, quien tiene el micrófono. Juan 12. Seis 1 al días. 3, perdón. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Sí, aquí estamos conociendo el nombre de esta mujer, ¿no? Bueno, pues es igual en Betania. Sí. Bueno, aquí está hablando de todos los que están acompañando a Jesús. O sea, está Marta, está Lázaro, el que unos cuantos versículos antes ha sido resucitado, ¿no? Y el tema es que aquí está María ungiendo, ¿no? En el versículo en Mateo está virtiendo ese perfume sobre la cabeza, ¿sí? Tiene mucho significado el ungirlo, en el sentido de vertir esta esencia aromática que, recordemos, se utilizaba para proteger espiritualmente, ¿sí? La unción en este perfume aromático tiene esa característica, ¿no? Y es un símil de lo que hace a su vez un pastor con sus ovejas, ¿no? Recordemos en el Salmo 23 que se narra eso, ¿no? Que se unge. Entonces, por un lado, en el versículo de Mateo 26 lo que vemos es que hay un reconocimiento a que esto que está haciendo María de Betania es para la sepultura, pero por el otro lado también acá estamos viendo que está ungiendo y enjugó también con sus cabellos, ¿no? A Jesús. O sea, está haciendo toda una, no lo quiero llamar ritual, pero es una expresión del cuidado del cuerpo de Jesús, entendiendo claramente que su cuerpo va a morir, ¿no? Y que va a ser símil de la sepultura, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que María de Betania, ¿sí? Esta mujer de Mateo 26, 7, es quien entendió con toda precisión qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Y como les decía, aquí hay algo bien maravilloso de parte de Jesús, ¿no? Que dice el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho, o sea, esta mujer ha hecho, para memoria de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue la que entendió, ¿no? Porque fue la que entendió que la obra de Cristo se iba a cumplir, que además no iba a ser una obra que se cumpliera de manera agradable, ¿no? Y el hecho de que le haya dado este perfume, lo haya gastado, era pues para darle este significado, esta importancia, ese reconocimiento, ese agradecimiento, ¿no? De algo que efectivamente iba a ocurrir. O sea, lo que podríamos decir es que María tuvo la fe correcta y suficiente para entender que esa cosa iba a ocurrir. Y los discípulos no, o sea, los discípulos hasta se enojaron, ¿no? Lo vemos en los versículos anteriores, que la están molestando diciéndole, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Jesús les dice, yo no voy a estar mucho tiempo más con ustedes. Deberían de aprender de ella, ¿no? Y esto es un mensaje también para cada uno de nosotros, o sea,
tenemos a Cristo en nuestras vidas. Aprovechémoslo, ¿no? Vivamos con Él, regocijémonos con Él, honrémoslo, adorémoslo, hagamos unción con Él, ¿no? ¿Sí? Reconozcámoslo, adorémoslo. Hoy en la mañana, mi hija Sarita se despertó porque traía tos y empezó ahí como a estar muy inquieta y ya no se pudo dormir, ¿no? Eran 5 de la mañana, ¿no? Después de un ratito me empezó a preguntar cosas casi filosóficas, ¿no? Desde por qué en unos países hay nieve y en otros no. Y me empezó a preguntar de Cristo. A ver, papá, ¿cómo es que Cristo está en todos los lugares? ¿No? A las 5 de la mañana una niña preguntándome las características de Dios a través de Cristo, ¿no? Lo que digo es, ella está viviendo con Cristo a un lado. ¿Por qué? Pues porque tiene fe en Él. Y tiene la curiosidad de saber por qué puede hacer Cristo las cosas que hace, ¿no? Así, con esa inocencia, hay que vivir la presencia de Cristo, ¿sí? No como los discípulos, que cuando ven que alguien está adorando a Cristo, al cual acompañaron 3 años, todos hasta le reclaman, ¿no? Entonces es una invitación a que tú de veras aproveches la gran oportunidad que tienes de vivir con Cristo, ¿no? Entonces podríamos decir en resumen que mientras María entendió muy bien el anuncio de Mateo 26:2, los discípulos no. Y ese es un alto contraste, ¿sí? Entonces vamos, que aquí hemos visto 3 reacciones. La oposición completa de los sacerdotes, la adoración tierna y manifiesta de esta mujer, el no entender nada de parte de los discípulos, ¿no? O sea, estaban oyendo el anuncio y ya hasta la fecha y no entendieron nada, ¿no? Entonces, este es un mensaje. Tú, ¿dónde estás, no? Y ya por último vamos a ver la otra reacción. Yo creo que la peor de las reacciones que puedes tener al anuncio de la obra de Jesús en la cruz, que es la de la determinada hipocresía, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en los últimos 2 versículos de nuestro pasaje, ¿sí? Que los voy a leer. Dice Mateo 26, versículos 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, ¿sí? Después de la unción y de perfume en el cuerpo de Jesús, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿sí? Aquí podemos saber un par de cosas adicionales, ¿no? O deducirlas, ¿no? De entrada, Judas era parte de los 12, ya eso ya lo sabemos, ¿no? Era uno de los discípulos que acompañó a Jesús. Acudió con los principales sacerdotes, estos que estaban en consejo para matar a Jesús, ¿no? Dice, y les preguntó, ¿qué me queréis dar? ¿Sí? ¿Qué me queréis dar? O sea, como presuponiendo o sabiendo que ellos estaban interesados en que se les entregara, ¿sí? O sea, ya sabía Judas Iscariote que ellos habían revelado un plan para matar a Jesús, ¿no? Y dice aquí, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estamos hablando de un consejo reunido para matar a Jesús y que se ponen de acuerdo en el precio de la cabeza de Jesús. Pues así funciona la mafia, ¿no? Le pone precio a alguien y da esa recompensa a quien lo entrega, ¿no? Como se hacía en las películas del viejo oeste, ¿no? O sea, reward, ¿no? Tantas monedas para quien traiga, vivo o muerto, ¿no? Al forajido que se busca, ¿no? Así ese trato le dieron a Jesús, ¿sí?
Ya sabemos que esos sacerdotes, esos escribas, esos fariseos estaban en concilio contra Jesús y lo querían aprender y matar, ¿no? Pero lo que es importante reflexionar en este pasaje es que el otro confabulado con ellos era uno de los 12, ¿sí? Uno de los que lo acompañó, ¿no? Y esa es una hipocresía porque se necesita ser doble cara para andar con Jesús y estar pensando en matarlo. Y estar pensando en además sacar un beneficio. Porque aquí sí es manifiesto de Judas Iscariote el que intentó sacar un beneficio. La pregunta que él formula es, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? ¿Sí? O sea, ¿qué me merezco que me des para que tú puedas cumplir tu plan de asesinar a Jesús? Cuando lo escuchó predicar amor, cuando lo escuchó predicar enseñanzas lindísimas, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues esto, ¿no? Así decíamos, determinada hipocresía, ¿no? Y esa es una de las formas que se tienen para reaccionar a ese anuncio de Jesús en la cruz, ¿no? Veamos un versículo, el de Juan 6:70, por favor, Jesús. Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Aquí en este versículo también tenemos algo que es importante, que confirma lo que hablamos al principio en el estudio de hoy. Todo esto está en control de Dios. Se cumple la voluntad de Dios y Cristo lo está eligiendo hacer por voluntad propia. ¿Sí? Como decíamos, es muy evidente, es para subrayar que el que está entregando a Jesús es uno de sus 12 y pudiera uno pensar, hubo un plan de estos y fueron hábiles y lo lograron aprender, ¿no? Pero no, cuando vemos este versículo de Juan 6:70, lo que vemos es que el que controla hasta el quién lo va a delatar es el propio Jesús. Dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, incluyendo a Judas Iscariote, y uno de vosotros es diablos, es traidor, ¿no? Uno de vosotros me va a entregar. Está declarando que hasta la traición, él en su soberanía la permitió y la tenía pensada, calculada y completamente en gobierno suyo y en control, ¿no? Entonces, ahí también es importante reflexionar de que hasta esa traición estaba en el plan de Dios. Y se estaban realizando los hechos conforme a su voluntad y conforme a lo que el propio Jesús estaba anunciando. Entonces, estos 4 segmentos del pasaje que analizamos el día de hoy, todos nos muestran que el plan de Dios que se concretaría en la obra de Jesús en la cruz, se realizó exactamente como Él lo tenía pensado, en su soberanía absoluta y en su control. Y eso a cada uno de nosotros nos debe de dar tranquilidad. Porque, como les decía, todo está en el control de Dios. Hasta ese momento, hasta ese hecho concreto. Y yo creo que también es algo que nosotros como cristianos tenemos que transmitir cuando hablemos de Cristo y del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo preparaba este estudio me acordé de cómo yo pensaba cuando era niño, cuando me acercaba a un templo X y veía un Cristo crucificado. Y yo decía, es que eso no debió de haberlo permitido Dios, ¿no?
es que eso está muy mal, ¿no? Es que eso, que alguien me explique por qué dejó que pasara, ¿no? No, lo que hay que decir y explicar es que todo estaba calculado para que ocurriera de esa manera, ¿no? Y que gracias a que ocurrió de esa manera, sucede que hoy tenemos una solución a nuestro problema de separación de Dios. Y que el que abraza esa verdad y la cree y la hace propia, obtiene salvación y resuelve todos sus problemas. El problema más grave, estar separado de Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos también que comunicar como cristianos. Ahora, como el estudio se trató, en síntesis, de cuál es la reacción posible que puedes tener al anuncio de Jesús en la cruz, pues es también una pregunta individual que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos respecto de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra posición ante la realidad de su muerte y de su resurrección? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra posición al respecto? ¿Creemos, no creemos? ¿Tenemos todavía dudas de si murió en la cruz, ¿no? Ahí hay quien escribe libros que dicen que pues ahí alguien pudo sobrevivir si se reunían ciertas circunstancias y bla, 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 ¿no? No, o sea, tú en lo individual, tú, Miriam, Jesús, Karina, Armando, ¿qué crees al respecto? ¿No? ¿Cuál es la verdad para ti? ¿Y cuál es la verdad del otro hecho que es también importantísimo? La resurrección. ¿Qué pasó? ¿La tumba estaba vacía? ¿Alguien más la vació? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la verdad al respecto? Esa es lo que nos está invitando este pasaje a que nosotros reflexionemos. ¿Cuál es tu posición respecto del anuncio de Jesús y su obra en la cruz? ¿No? Y esa es la gran pregunta que tienes que resolver. Y si no la has resuelto, pues yo te invito a que la resuelvas hoy mismo, ¿no? ¿Sí? Y que te apropies de esa obra hecha por Cristo en la cruz, pues para obtener la resolución a tus problemas, ¿no? Al gran problema que es estar separado de Dios, ¿no? Y ese es el estudio del día de hoy, y por último les pido que me acompañen en una oración para poder pues continuar aquí reunidos platicando sobre esto. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio el día de hoy. Y bueno, para quienes nos acompañan a distancia y quienes escuchen y vean este estudio en el futuro, si aún no han resuelto su problema de estar separados de Dios, yo te invito a que me acompañes en una pequeña oración y que te apropies de esta verdad que está dicha en la Biblia, que Jesús vino para dar su vida de manera voluntaria y que a través de ese sacrificio obtuviéramos los que creemos en Él, solución a nuestro problema de pecado y ganar la salvación. Entonces yo te pido que me acompañes en el silencio de tu corazón. Padre, hoy vengo a ti con todos mis pecados sobre los hombros, sobre mi espalda. He cometido muchos errores, pero he escuchado que tú enviaste a tu Hijo, tú lo enviaste hace 2000 años, un poco más, con un plan que era el que Él entregara su vida, con el único propósito de que a través de esa entrega voluntaria y Él al vencer a la muerte, pudiera darnos a cada uno de nosotros, al que elija y el que crea en el nombre de Cristo, salvación. Entendiendo por salvación el tener vida eterna y tener una reconciliación contigo, tener por fin las cuentas saldadas, porque el sacrificio de Jesús en la cruz lava los pecados. Entonces, Padre, yo te pido que en esta ocasión, en esta noche, tú entres a mi corazón, te vuelvas el Señor de mi vida, con base en estas promesas que también están en tu Biblia,
des en principio esta salvación y posteriormente comiences conmigo a trabajar y estar presente en mi vida para que yo pueda modificar mi vida y empezar a alinearla a tus principios, a lo que está escrito en tu Biblia, para que yo pueda pues, tener una vida realmente vida, ¿no? No la que he tenido hasta este momento. Padre, te pido todo esto en nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y pues ese es el estudio del día de hoy. Muy padre, muchas gracias.